Otra pregunta que me hicieron era cómo darse cuenta del tipo de enlace que aparecía en los compuestos. Entonces, acá pongo un ejemplo del cloruro de sodio y lo primero que tengo que hacer es mirar las electronegatividades que tienen cada uno de los elementos. En este caso me da, en la tabla periódica lo busco y me da 0,9 del sodio y 3 del cloro. Hago la resta y me da 2,1. El segundo paso es mirar en la tabla de diferencia de electronegatividades qué tipo de enlace van a estar teniendo. Como me da 2,1 estaría dentro del enlace iónico. Entonces, si es iónico, nosotros no tenemos una molécula, sino que tenemos una red cristalina de iones positivos y negativos. Y por lo tanto, esta sustancia va a tener todas las propiedades de los compuestos iónicos, es decir, va a conducir la corriente eléctrica cuando esté fundido o disuelto, va a ser duro, va a tener puntos de ebullición, de fusión elevado y de ebullición también. Bueno, va a ser duro y cristalino. Esas serían todas sus propiedades, pero no estaríamos en presencia de una molécula. Ahora, el segundo ejemplo que les pongo es el del metano. Entonces, el metano tiene esta estructura desarrollada, esta fórmula molecular desarrollada. Analizamos las electronegatividades de los elementos, buscamos en la tabla, esos son los valores, y después hacemos la resta y me da 0,4. Entonces, vuelvo a la tablita de diferencia de electronegatividad y me da que el enlace es apolar. Es un enlace covalente apolar, es decir, que estamos en presencia de una molécula, ¿está? No de una sustancia iónica o de una sustancia metálica, de enlace metálico. Bien, ahora otra pregunta que me habían hecho era si tenían que restarle 4 veces 2,1 al 2,5. No, los enlaces se analizan individualmente. Es decir, lo que sí sabemos es que tenemos 4 enlaces que tienen la misma diferencia de electronegatividades, que va a ser de 0,4. Entonces ahora tengo que ver qué le pasa a la molécula, si es polar o apolar. Para eso veo qué distribución espacial tienen los enlaces o los pares enlazados en este caso, y la diferencia de electronegatividades no daba la misma, es decir, el momento dipolar individual es equivalente para los 4 casos y tiene una distribución simétrica, es decir, que se van a cancelar mutuamente esos momentos dipolares, y por lo tanto la molécula me va a dar en su conjunto una molécula apolar con todas las propiedades que tienen las moléculas apolares, como consecuencia de las fuerzas intermoleculares que van a ser las que prevalezcan, las fuerzas de London o de dispersión. Esas van a ser las fuerzas intermoleculares que van a estar de alguna forma funcionando entre moléculas y tratándolas de unir. Entonces esta sustancia va a tener todas las propiedades de sustancias apolares, como son bajos puntos de ebullición, como son baja solubilidad en agua, por ejemplo. Bien, vamos a ver casos generales ahora de qué es lo que me han preguntado, de qué puede pasar con los pares libres, los pares enlazados y la polaridad de las moléculas. Entonces, ahora entramos en el tema de casos de moléculas. Entonces, como casos de moléculas podemos tener una molécula con un átomo central y dos átomos iguales, y que tengan solamente dos pares compartidos, que pueden ser enlaces simples o pueden ser enlaces dobles, que se los considera como si fuera un enlace simple para analizar la distribución, y me da por lo tanto una estructura electrónica, es decir, cómo están dispuestos alrededor del átomo central los electrones enlazados o libres, me da lineal, están formando una línea. Y si miro la estructura molecular, es decir, cómo están dispuestos los elementos alrededor del átomo central, también me da lineal. Entonces, los momentos dipolares se van a cancelar y la molécula me va a dar apolar, siempre y cuando estos elementos sean iguales. Si analizo el caso de una sustancia que tenga esta fórmula desarrollada, un átomo central con tres átomos iguales, eh, átomos iguales y tres pares de electrones enlazados,
Si yo analizo la distribución de esos pares de electrones, me va a dar que la estructura electrónica es trigonal, porque según la TREPEP tratan de estar alejados los que más puedan, entonces la estructura más estable sería que tengan en el espacio una distribución trigonal. Y si analizo cómo están dispuestos los átomos alrededor de ese átomo central, también me va a dar que es trigonal. Y por lo tanto, la molécula me va a dar que es apolar con todas las propiedades de moléculas apolares. Ahora puede pasar el caso, para el caso de trigonal, que yo tenga dos pares enlazados y un par libre. Entonces, si analizo la distribución de los pares de electrones, es decir, la estructura electrónica, también me va a dar trigonal, porque se van a tratar de acomodar en el espacio lo más alejados posible, y el par libre siempre tiene una mayor repulsión con respecto a los otros pares, entonces va a ser trigonal más cerrada en la parte que tiene pares enlazados. Y si analizo la estructura molecular, es decir, cómo están dispuestos los pares enlazados, los átomos, perdón, que están participando del enlace, me va a dar que es angular. Y por lo tanto me va a dar apolar, porque no hay coincidencia entre la estructura electrónica y la molecular, esa es una forma de verlo, o ustedes van a tener un par que está tirando o generando un momento dipolar diferente a estos otros dos pares que son iguales. Entonces no va a haber una simetría en la estructura molecular y por lo tanto me va a dar apolar. Si yo la dibujara correctamente me quedaría el par libre y estos dos pares que están enlazados me van a quedar con un ángulo menor que estos ángulos. ¿Está? Entonces va a haber un momento dipolar neto distinto de cero y por eso va a ser polar la molécula. Acá también se las había dibujado analizando que este elemento, por ejemplo, tira con una fuerza, este con otra fuerza igual, pero este con una fuerza diferente. Entonces, si pensamos que esta es una persona y que hay tres personas que están tironeando de ella, esta va a estar tirando con mayor fuerza, entonces no va a cancelar las fuerzas de esta y va a tener un momento dipolar neto, es decir, esa persona posiblemente se movería hacia uno de los lados, o hacia este o hacia ese. Digamos, es un ejemplo para visualizar los momentos dipolares porque todavía ustedes no tuvieron física en la carrera. Bien, vamos a otro caso, a cuando tenemos cuatro pares de electrones enlazados, ¿está? No son libres. Entonces, la estructura electrónica, es decir, cómo están esos pares, me va a dar tetraédrica. Y la estructura molecular también me va a dar tetraédrica, porque si yo analizo los átomos que están alrededor de este elemento, si son iguales, también me va a dar una estructura molecular tetraédrica. Y si son iguales, acá es el problema, si son iguales me va a dar apolar, pero si uno de los elementos es diferente me puede dar polar. Ojo, entonces si acá yo tengo un elemento distinto, por ejemplo este es distinto, no va a estar tirando con la misma fuerza y también me puede dar apolar. ¿Está? Todos los casos hasta ahora los habíamos analizado con que los elementos enlazados fueran los mismos. ¿Qué pasa con esta? Esta estructura tiene tres pares enlazados y un par libre. Entonces, la estructura electrónica, cómo están dispuestos los pares de electrones, es tetraédrica, pero la estructura molecular me va a dar piramidal. Y por lo tanto la molécula sí o sí va a ser polar. En el tercer caso también tengo cuatro pares de electrones, dos libres y dos enlazados. Entonces la estructura electrónica me va a dar tetraédrica, pero la estructura molecular, si analizo los átomos, cómo se distribuyen los átomos alrededor del átomo central, me va a estar dando angular. Y la molécula sí o sí va a ser polar. Entonces acá les puse algún ejemplo, como es el ejemplo del dióxido de azufre, que tiene dos pares, se pueden considerar dos pares enlazados y un par libre. Entonces la estructura electrónica va a ser trigonal, pero la estructura molecular, mirando los átomos enlazados, me va a dar angular. Entonces la forma en realidad en el espacio sería así y así, es decir, este par tiene una repulsión mayor, en general este ángulo me da menor que estos dos ángulos.
En el caso del agua, que es un caso típico y es muy importante para nosotros, también pasa lo mismo. Tiene 4 pares de electrones, pero hay 2 que son libres y 2 que son enlazados. Entonces, la distribución electrónica va a ser tetraédrica, pero la estructura molecular va a ser angular. Entonces acá es tetra y la estructura molecular va a ser angular. Y eso va a generar una molécula muy polar que las fuerzas intermoleculares van a ser muy fuertes, y es el caso particular del agua. Tenemos enlaces puente hidrógeno, entonces va a tener todas las propiedades de sustancias que tienen el enlace puente hidrógeno. Y por lo tanto, digamos, lo que hemos hablado siempre es que es una fuerza intermolecular bastante importante, y que le da propiedades macroscópicas como elevado punto de ebullición, que sea una sustancia capaz de disolver sustancias iónicas, por ejemplo.